Continuando con la unidad 5 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 2.2, segundo criterio de semejanza de triángulos. Problema inicial. En los triángulos ABC y DEF, el ángulo B es congruente al ángulo E y el ángulo C es congruente al ángulo F. ¿Cuál es la medida del ángulo A y el ángulo D? ¿Son ambos triángulos semejantes? Para resolver este problema tengamos en cuenta la siguiente información. Los ángulos internos de todo triángulo suman 180 grados y para que dos triángulos sean semejantes deben tener sus lados correspondientes proporcionales y sus ángulos correspondientes congruentes. Bueno, por la información del problema sabemos que el ángulo B es congruente al ángulo E, ya que los dos tienen una medida de 45 grados. Y el ángulo C es congruente con el ángulo F, ya que los dos tienen una medida de 75 grados. Sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Por lo tanto, el ángulo A es congruente al ángulo D. Al no conocer la medida, lo vamos a diferenciar con la letra X. Bueno, encontrando la medida de ese ángulo, tenemos que 45 grados más 75 grados más X es igual a 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos del triángulo igual a 180 grados. Al sumar 45 grados más 75 grados tenemos 120 grados. Entonces tenemos 120 grados más X igual a 180 grados. Ahora despejamos a X, para ello transponemos a 120, que a la izquierda se encuentra positivo, a la derecha pasa a ser negativo. Entonces tenemos que X es igual a 180 grados menos 120 grados. Al realizar la resta, tenemos que X es igual a 60 grados. Por lo tanto, la medida del tercer ángulo en ambos triángulos es 60 grados. Bueno, ya comprobamos que los ángulos correspondientes en los triángulos son congruentes. Ahora tenemos que comprobar de que sus lados son proporcionales. Para ello vamos a medir con una regla las longitudes de los lados de cada triángulo que ustedes tienen dibujados en su cuaderno. Y de esta manera vamos a comprobar que los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, deben de cumplir la siguiente relación. El lado AB es al lado DE, como DC es a EF, como CA es a FD. Es decir, las razones entre los lados correspondientes en cada uno de los triángulos debe de ser igual, deben de tener el mismo valor. Al realizar esa comprobación, concluimos de que el triángulo ABC es semejante al triángulo EFD. Conclusión. Criterio ángulo-ángulo. Si dos triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Tenemos el ejemplo de la clase. ¿Son semejantes los triángulos mostrados en la figura? Justifica tu respuesta. Para poder demostrar que estos dos triángulos son semejantes, vamos a aplicar el criterio ángulo-ángulo. Es decir, debemos de demostrar de que los triángulos tienen dos ángulos correspondientes congruentes. Notemos en la figura que el ángulo A y el ángulo E son congruentes, ya que los dos tienen una medida de 80 grados. También conocemos la medida del ángulo C, que es de 40 grados, y la medida del ángulo F, que es de 60 grados. Pueden notar que estos dos ángulos no son congruentes, ya que tienen una medida diferente. Entonces, para poder resolver el problema, vamos a utilizar esta pequeña recomendación. Calcula el valor del tercer ángulo en alguno de ellos. Entonces vamos a calcular la medida del ángulo B en el triángulo pequeño.
Tenemos por la propiedad de los ángulos internos de un triángulo que la medida del ángulo A más el ángulo E más el ángulo C es igual a 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos del triángulo es igual a 180 grados. Conocemos que la medida del ángulo A es de 80 grados, el ángulo B, que es el que andamos buscando, lo mantenemos, y la medida del ángulo C es de 40 grados. Realizamos la suma de 80 más 40, tenemos ángulo B más 120 grados igual a 180 grados. Ahora realizamos un pequeño despeje, para ello transponemos a 120, que a la izquierda se encuentra positivo, a la derecha pasa a ser negativo. Entonces tenemos que el ángulo B es igual a 180 grados menos 120 grados. Al realizar la resta tenemos que el ángulo B es igual a 60 grados. Tenemos entonces que el ángulo B y el ángulo F son congruentes, ya que los dos tienen una medida de 60 grados. Hemos comprobado que los triángulos tienen dos ángulos correspondientes congruentes. Por lo tanto, por el segundo criterio de semejanza de triángulos, el triángulo ABC es semejante al triángulo EFD. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver en su cuaderno de clase para que puedan autoevaluarse. Les comparto las respuestas de cada uno de ellos.